para mañana. Bueno, sí tendríamos que trabajarla, ¿no? Para no retrasarlo, pero me parece que no es obligatorio presentarla mañana. Como les había comentado, una vez que finalicen el tema, me imagino, recién va a crear una tareita en Classroom para que ustedes puedan hacer la presentación correspondiente de toda la práctica, ¿no? Ya. Eh, de un momentito, estoy tratando de compartir la pizarra en la laptop. Se escucha bien el audio, ¿no? Van a ver que es una clase muy, pero muy cortita, pero vamos a tratar de tocar tal vez algún temita más para que sea un poco más provechoso para nosotros. Se escucha bien, ¿no? Sí, Oxy. Ya está bien. Solo vamos a tocar esos dos puntitos, que son el de crear una gráfica y el de la función de autocorrelación, que va a salir al tiro. Voy a empezar a compartir. Y lo demás lo vamos a hacer con calma, para que no sea tan pesado también. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a requerir del Excel. Y aquí estamos. A ver, cosas que podrían venirse al examen si probablemente les mete algo. Perdón, ¿alguien quería comentar algo tal vez? Ya me parece que no. Ya, entonces vamos a empezar. Nuestro temita lo vamos a poner en un nuevo, en una nueva carpetita y son los métodos estocásticos. Ahí está. Entonces, como definición, este método, uy, ¿por qué me está saliendo todo en mayúscula? Ya, a ver, este método estocástico, mejor este método lo pondremos ya para nuestros apuntes, para que lo puedan repasar después. Se aplica para, uy, para series de tiempo, del tipo D&D, o podríamos decirlo mucho mejor, donde los datos son del tipo D&D. Nada más. Y esto hacemos referencia del D&D. Uy, no quiere dar esto. Bueno. Por D&D hacemos referencia, mejor acá lo pondremos así. Ahí está. Pendiente idénticamente distribuido. Nada más. Entonces, siempre que queramos manejar los métodos estocásticos, y no se olviden, esto es muy importante, ya les voy a comentar por qué. Necesitamos tener lo que son nuestra serie de datos del tipo dependiente, dependiente idénticamente distribuido. Si tenemos esto, entonces podemos manejar esto de los métodos estocásticos. Ya, así es simple. Ahora, ¿qué más podemos decir? Las aplicaciones. Uno puede decir, bueno, es interesante este tema, pero ¿cuáles son las aplicaciones? Entonces, como aplicaciones, por ejemplo, y recuerdo la última clase que entré casi tarde a la clase del ingeniero, y les ha comentado algo, ¿no? Sobre, por ejemplo, una de estas, vamos a poner acá, es la de pronosticar valores, caudales, precipitaciones, como lo quieran ver. O también podríamos decir la generación de valores sintéticos. Vamos a poner aquí con mayúscula. Como por ejemplo también la generación de valores sintéticos. Nada más. Entonces eso es lo más importante en esto. Algo tal vez fuera de
fuera ya saliendo un poquito de los métodos estocásticos, podríamos decir que esto es netamente, cuando hablamos de métodos estocásticos, hablamos de modelos matemáticos. Y una innovación de eso de los modelos matemáticos, que todavía no me quiero pasar ahí, es que vamos a manejar esto de los modelos AR y todo eso, que les voy a explicar más con calmita después. Y es una innovación de este modelo. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero importante, y esto también entró en un examen. Les voy a comentar cómo fue, cómo se llegó a plantear este problemita muy interesante. Ya, a ver, ahora para que se familiaricen más con este modelo, luego para irnos a los cálculos, que son bien básicos realmente. Para familiarizarnos con esto de los métodos estocásticos o reconocerlo, puesto que igual hicieron ese ejemplo, pero lo vamos a repetir para no olvidarnos, es de que, por ejemplo, si ustedes, estoy seguro que han debido pasar por este profesor, bueno, yo pasé por este profesor, ¿cómo podemos ver esto de los métodos estocásticos? Por ejemplo, el modelo en el cual podríamos trabajar esto de los métodos estocásticos, voy a poner ahí modelo. Un modelo simple que podríamos trabajar, o para que ustedes se lleguen a familiarizar, es de que, por ejemplo, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, una funcioncita, por ejemplo, o simplemente un modelito, y lo voy a poner ahí, o decir, ¿no? Mejor, mucho mejor decir, decir mucho mejor nuestro método o modelo, donde nosotros le damos un cierto valorcito, y en base a que nosotros le damos este valorcito vamos a poder generar valores, o vamos a obtener prácticamente diferentes tipos de valores. ¿Ya? Eso teniendo un modelito simple. Ahora, lo que les comentaba, y para no olvidar, ustedes han debido pasar por este profesor que maneja de alguna manera, o bueno, por lo menos yo lo he relacionado con eso, esto de los métodos estocásticos, uno de nuestros profesores de estructuras isostáticas, donde, por ejemplo, él manejaba una cierta, voy a tratar de dibujar, manejaba una cierta viga, por ejemplo, te puede dar una viga de estas, una viga simplemente apoyada, y te pone ahí, por ejemplo, una carga, ¿no ve? Por esta carga, bueno, ahí una simple también, tenía un valor de B, y este valor de B estaba en función a tu código SIS. Voy a poner en función a tu código SIS, donde imaginemos que tenía que ser el primer valor, no sé, de tu código SIS, que, no sé, me voy a inventar ahí un número, y digamos que, sí, perdón, se está entrecortando. Ya, continuamos. Si tienen alguna duda, me dicen, ya estamos acabando. Solamente que esto me parece importante comentarles, y realmente es bien simple lo que vamos a hacer en este momento. Esas dos preguntitas no nos va a tomar mucho tiempo. Yo, por ejemplo, era el 2, entonces B era igual a 2, y ahí tenías un cierto valor, o no sé, otro número, digamos, ¿no? Entonces ahí ustedes iban a tener reacciones, una reacción, acá otra reacción, y para los diferentes estudiantes, pues iban a tener acá una reacción 1, otro iba a tener tal vez una reacción 2, una reacción 3, acá lo mismo, ¿no? Una reacción 4, y iban a presentar diferentes tipos de valores. Obviamente, aquellos estudiantes que tenían las mismas reacciones, pues ya, en resumen, tenían que ser reprobados de alguna manera, ¿no? Entonces, lo mismo, en función a un valor, tendríamos que tener diferentes tipos de valores. Algo para que no se les olvide esto del modelito simple de los métodos estocásticos. ¿Qué más? Nada más. Nada más, chicos. Ahora, lo que nosotros queremos ver en nuestras preguntas es, por ejemplo, estaba viendo, porque vamos a trabajar justamente algo similar, ¿no ven? Creo que no me estaba queriendo cargar. Bueno, aquí está. No sé por qué se me ha puesto lento. Y aquí está. Por ejemplo, la primera pregunta nos dice graficar, la segunda graficar la función de autocorrelación. Ya. Antes de pasarnos a esto, les había comentado, miren, que al principio les he dicho, quiero manejar los métodos estocásticos, entonces mi serie tiene que ser del tipo D y D dependiente, idénticamente distribuida. Entonces uno dice, ¿y cómo logro eso? Entonces, me parece muy importante comentar que cuando nosotros tenemos una serie de datos, y voy a poner acá,
Ya hemos visto serie de datos también en métodos probabilísticos y por eso voy a hacer un poquito de énfasis ahí. Teníamos una serie de datos y teníamos dos opciones. Si era del tipo independiente idénticamente distribuido, entonces podíamos trabajar lo que son los métodos probabilísticos, que es muy trabajado hasta la fecha. Los métodos probabilísticos. Ahora, sin embargo, si tenemos, por otra parte, una serie de datos que tenga de algún modo dependencia del tipo D y D, entonces ahí es donde les dije, ¿no? Tenemos que trabajar lo que son los métodos estocásticos, siendo muy redundante. Entonces el detalle está, no, lo voy a hacer acá abajito. El detalle está ahora, entonces yo cómo identifico a qué tipo de mi serie de datos es del tipo ID o del tipo de ID, cómo llego a identificar eso. Ya les había comentado también anteriormente en una de nuestras clases que simplemente que sea del tipo DID o del tipo DID o del tipo ID, simplemente lo íbamos a lograr con nuestra función de autocorrelación. Entonces, a partir de esta función de autocorrelación, nosotros vamos a determinar si nuestra serie de datos pues es del tipo DID o del tipo ID. Bueno, si es del tipo ID, pues aplicaremos los métodos probabilísticos y lo que procede. Si es del tipo DID, ya, pues, ¿para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para pronosticar valores, para la generación de valores sintéticos, etcétera, ¿verdad? Listo, entonces, ese es un pequeño resumen, la importancia de esto de los métodos estocásticos. Y me parece muy importante porque a veces no se encuentra mucha información acerca de esto. En Wender que también se encuentra muy resumido y podríamos hablar muchas cosas más, pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, a ver, terminaremos con esto. Como les había comentado, yo creo que es una clase cortita y espero lograr eso. Por ejemplo, para trabajar esta práctica, he abierto Excel, obviamente. Bueno, vamos a borrar esto, vamos a hacer esto con ustedes. Tuve que tratar de inventarme valores o tomar valores de alguna cierta práctica. Imaginemos, por ejemplo, esta. Ustedes también tienen ahí una serie de datos. En este caso tienen de caudal también. Podía llegar a haber sido precipitación, como ustedes quieran. Les he dado valores de caudal. Entonces, acá también les he dado, bueno, yo tengo el ejemplo de caudal, pero podía haber sido, como les comento, de precipitación también. ¿De acuerdo? Entonces, no hay problema con eso. En este caso, también acá tenemos de caudal. Una serie de datos de aproximadamente, tenemos una información casi de 20 años, ¿no? Entonces también podemos trabajar métodos probabilísticos, pero antes hay que ver si es del tipo ID o del tipo DID. Ya, entonces, por ejemplo, nos dice graficar la serie de tiempo. Yo, de todos modos, pueden preguntar al ingeniero, pero yo nada más, si me pide graficar la serie de tiempo, lo único que haría es poner los valorcitos de caudales en el eje horizontal y los valorcitos del tiempo en el eje horizontal, perdón, y esto de los caudales en el eje horizontal. Entonces, si quieren, lo ponemos de todas maneras acá en nuestros apuntecitos y vamos a hacer eso por si acaso. Vamos a poner la pregunta 1. No, me parece que le voy a sacar mejor pantallazo, va a salir más propio en el Excel. Y me lo voy a pasar acá a los apuntes para que lo puedan repasar después. Ya, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en el Excel para que no esté tratando de dibujar bien feo en los apuntes? Simplemente nos ponemos acá. Si lo hacen con Excel o también lo pueden hacer a mano, ¿no? Buscar una cierta escala en el horizontal y otra en el vertical. Entonces le pueden hacer, si no en acá, en el Excel, se van a insertar, luego se van acá. Yo estaba trabajando con esto, vi que es mejor. Este de acá, y luego se van a seleccionar datos, le van a dar en agregar. Y acá, por ejemplo, le ponen serie de datos de caudal, o yo solamente le voy a poner serie de datos. Listo, entonces valores de X, les había dicho, puede ser los años hasta el 2020. Y los valorcitos de Y, pues los caudales. Entonces voy a poner acá los caudales. Listo, y ya está. Entonces le voy a dar en aceptar y le voy a dar en aceptar acá también y bueno, tenemos algo como esto. Ya nada más, algo así podríamos encontrar la gráfica y miren que ahí está, ¿no? Para 2001 tenemos acá el 39.7 y de esa manera, ¿no? Y luego acá lo que vamos a incorporar van a ser los valores que vamos a generar
pero todavía no comento eso, pero adelanto, ¿no? Vamos acá a incorporar los valorcitos que vamos a llegar a generar. Ya, pero todavía no quiero comentar mucho al respecto, pero ya esta gráfica de partida nos sirve. Entonces, simplemente eso, así de simple lo trabajamos ese punto. Ahora el segundo. Aquí está, esto nos interesa porque miren que acá nos dice graficar la función de autocorrelación. Ya hemos visto que la importancia es de esta función de autocorrelación, que simplemente nos va a ayudar a determinar si tiene, si la serie de datos es dependiente o independiente. Entonces, es lo que vamos a hacer en este momento. Ya, a ver, entonces, esto del 1 lo voy a dejar acá. Y para empezar del 2, a ver cómo lo puedo explicar. Había una teoría un poquito muy importante. Ya, a ver, lo explicaremos bien simplecito esto de la función de autocorrelación. Les había comentado que esto de la función de autocorrelación nos va a servir para saber si la serie de datos es dependiente o independiente, ¿no? Siendo redundante, porque esa es la importancia. Y simplemente eso, lo que nosotros hay que hacer es calcular los coeficientes de correlación, coeficientes de rezago, o también, no sé si escuché mal esos términos que manejaba el ingeniero algún tiempo, decía valores de rezago o lag también, algo así como bueno, de esa forma, ¿no? Ya, a ver, entonces, respecto al 1, voy a guardar un cierto espacio, luego saco un pantallazo y lo voy a enviar. Y empezaremos, por ejemplo, acá la parte 2. Ya, entonces decía yo que simplemente lo que nosotros tenemos que hacer para trabajar nuestra función de autocorrelación, bueno, ya nos dice, ¿no? A ver, ¿qué nos decía? Calcular y graficar. Voy a poner directamente función de autocorrelación. Para acá hasta 4 valores. Para acá hasta 4 valores. Y bueno, ahí también nos dice algo importante, sacar conclusiones. Sacar conclusiones. Ya, listo. Entonces, ya tengo eso acá. Función de autocorrelación para acá hasta 4 valores, sacar conclusiones. Entonces, para la función de autocorrelación, les había dicho, para generar esta función de autocorrelación, nosotros tenemos que encontrar los coeficientes de correlación. Y se los denomina, por ejemplo, con R sub 0, R sub 1, y estos son, bueno, podríamos poner ahí un R sub 2, un R sub 3. Creo que esa nomenclatura se maneja, ¿no? Y estos son los coeficientes de correlación. Voy a poner ahí. Ustedes también espero que estén siguiendo, ¿no? Estén haciendo sus apuntes para que no sea tan pesado luego volverlos a copiar o algo así. Ya, entonces ahí les decía, coeficientes de correlación. Coeficientes de correlación. Coeficientes de correlación. O también se los llama coeficientes de rezago. Coeficientes de rezago también recuerdo. Pero bueno, estos coeficientes nos van a ayudar a determinar, no sé si vale la pena anotarlo. A ver, vamos a poner algo cortito para que puedan repasar después. Nos van a ayudar a determinar qué tanta dependencia hay de nuestra serie de datos de cierto año, o haciendo la comparación de cierto año con un año anterior. ¿Cómo le podríamos explicar a ver mucho mejor eso? Bueno, algo se me va a ocurrir, pero simplemente eso, los coeficientes de correlación nos van a ayudar a determinar la cierta dependencia que existe este año con el año pasado. O, por ejemplo, a ver, mucho mejor me parece explicar esto, por ejemplo, para un coeficiente de correlación sub 1, simplemente nos estaría indicando la correlación que existe de cierto año con el año pasado. Cuando tenemos un coeficiente de correlación con subíndice 2, nos va a indicar qué tanta dependencia hay de cierto año con 2 años pasados. Y lo mismo con el 3 y así para los demás. Esto se va a comprender mucho mejor el momento que estemos haciendo con el Excel, que va a salir más rápido prácticamente. Entonces, a ver, ¿cómo les decía yo? Lo que yo les decía, por ejemplo, voy a agarrar esto de año y caudales, lo voy a poner acá. Les decía, ¿no? Para R sub 0, por ejemplo, tenemos que calcular el coeficiente de correlación para R sub 0, que por teoría siempre es este R sub 0, en teoría siempre
resulta ser, para cualquier serie de datos, en teoría, llega a ser 1. Y lo que está haciendo este R0 es comparar la cierta dependencia o independencia de esta serie de datos con esta misma serie de datos, o sea, sin hacer un desplazamiento, un rezago, ese era el término, ahora que lo recuerdo, sin hacer un rezago, sino que hacer esa comparación de esta serie de datos con esta misma serie de datos. Entonces, hacemos nosotros la comparación, pues obviamente va a ser igual a 1. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Simplemente yo podría copiar esto acá, control C, lo podría hacer control V, y tendría que encontrar, bueno, esto no estoy copiando, le voy a dar ahí. Obviamente, si nos damos cuenta, si yo hago la comparación, que me parece absurdo hacer eso, y la comparación obviamente nos va a dar al 100%, porque si yo me vengo acá, haciendo mucho énfasis acá, es como si yo tuviera esto, ¿no? No vale la pena hacer la comparación. Es como si yo tuviera, por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, y así de esa manera, de modo que cuando yo encuentre ese coeficiente de correlación, pues simplemente me va a dar 1, 1, 2, 2, y obviamente si nosotros marcamos ahí los puntitos, nos va a dar ahí una recta, y este coeficiente de correlación R0, pues nos va a dar 1, indicándonos que si hay una correlación del 100%, que están bien correlacionados, que hay una dependencia de estos valores, de esta serie de datos, con esta otra serie de datos, algo que era obvio, ¿verdad? Por eso es que les decía que no vale la pena. Para este R0, entonces ahora, en teoría, nosotros decimos, y nos queda claro, que si este R0, pues va a ser, como les había comentado, que va a ser 1, en teoría. Ahora, cuando nosotros queremos calcular el coeficiente de correlación R1, subíndice 1, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un rezago. Maneja ese término el ingeniero, ahora que lo recordaba bien. Hay que hacer un rezago haciendo simplemente, manejando, bueno, el término de rezago. Implica solamente agarrar la misma serie de datos y desfasarla, pues, acá en Excel, pues no podríamos decir, ¿no? Una celda. Nada más, entonces acá hago ese rezago y listo, ya está, ya está, lo vamos a pintar para que esté un poquito más propio esto. Lo voy a pintar esta parte de acá y ya está. Entonces ya lo he pintado, hemos hecho rezago de una celda para que se entienda mejor. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Para calcular este row subíndice 1, pues como les había comentado, simplemente ahora para encontrar este coeficiente de correlación subíndice 1, tenemos que encontrar la correlación que existe de esta nueva serie de datos, de esta de acá, con esta de acá. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es simplemente comparar qué tanta dependencia hay de esta serie de datos con esta serie de datos, pero desplazado un año. Es como si estaríamos haciendo la dependencia, no, ¿cómo se dice esto? Es como si estaríamos tratando de ver qué tanta dependencia hay de esta nueva serie de datos o de este año con el año pasado. Eso está mucho mejor, me parece. Entonces, ayudándonos con el Excel, este valorcito de acá, pues simplemente lo podemos borrar, ya no nos sirve, porque nosotros vamos a hacer la comparación, comentaba, de esto de acá. Ya, entonces yo lo que voy a hacer es, esto no me sirve, y hay algo en Excel que podemos manejar, podemos decir acá coeficiente de correlación, aquí está, coeficiente de correlación. Entonces me dice indicar la matriz 1, entonces yo podría indicar, por ejemplo, esto de acá, hasta el año 2020, acá. Luego le voy a dar en coma, con la matriz 2, entonces le doy la matriz 2, y ya está, le voy a cerrar acá. Y este es el valorcito que me presenta de 0.447. Cuando que hay una buena correlación los datos, que hay una buena dependencia, pues obviamente nos va a dar un valorcito de 1. Lo voy a poner mejor ahí, 1. Que en porcentaje podría ser el 100%. En este caso nos da el 0.44, que en porcentaje podría ser el 44%, ¿lo ven? Entonces, de esa manera, ya, chicos, en este caso es 44.0, bueno, 44% sería, ¿no?
Este es para el coeficiente de correlación R subíndice 1. Ahora, para el R subíndice 2, con esa misma idea, pues simplemente implica hacer un rezago de 2, y esto implicaría simplemente desplazarnos 2 celditas. Y lo importante es esto, ¿no? Lo voy a poner con otro colorcito mejor, con un colorcito anaranjado. Vuelvo a agarrar mi serie de datos y lo que yo voy a hacer es desplazarlo ahora 2 celditas. Ahí está, los desplazo 2 celditas y con la misma idea lo que yo voy a hacer es, esto también lo voy a ahorrar, voy a agarrar esto de acá, esta serie de datos con, a ver si me permite, ahí está. Voy a trabajar con estas dos series de datos y voy a ver qué tanta dependencia hay. Lo importante es esto, y les repito, miren lo que estamos haciendo acá ahora que estamos encontrando para un rezago 2, o sea, estamos desplazando 2 celditas para que se entienda mejor acá en Excel. Lo que estamos haciendo ahora en acá, miren, y eso es importante, decía, estamos haciendo es ver qué tanta dependencia hay ahora de esta nueva serie de datos con la misma serie de datos, pero desfasado 2 años. Viéndonos, por ejemplo, con este valor de 39.7, que está justamente igual acá, ¿no ven? Estamos viendo qué tanta dependencia hay de este valor con el valor de hace 2 años. Miren, en este caso con 20, ¿no ven? Entonces, estamos buscando esa dependencia en este caso. Eso es lo importante, eso es lo más importante que podríamos resaltar para esto de la función de autocorrelación. Luego el procedimiento, como les voy mostrando, es bien simplecito, ¿no? Entonces acá lo mismo, yo ahora agarro igual acá coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación para la matriz 1. Luego agarro la matriz 2, que en este caso llegaría a ser esto de acá. Cierro con un paréntesis y ahí está un nuevo coeficiente de correlación. Ya, entonces, esa idea. Ahora, los que tal vez ahora no cuentan justamente con su laptop o, bueno, no cuentan con Excel, también lo pueden hacer con la calculadora, ¿no ven? Entonces, esto igual es bien simple en este caso. Vamos a hacer un ejemplito bien simple. Me voy para estadística. Los que tengan esta calculadora, nos vamos para el 6, estadística. Y igual a más bx en 2. Y ahí ponemos, ¿no?, los valores de x y y. Entonces voy a poner los valores de x. En este caso tendríamos, espero que no me tome tiempo, 39.7, 12.5, 27.7, 26.3. Tal vez hasta que vaya poniendo los valorcitos podrían preguntar alguna consulta. Sería muy bueno, por ejemplo. 5.8, 30.7. Mira que me den menos valores. 31.3, 43.6. La opción, una consultita. Sí, dime. Para, para hallar el RO2, está utilizando los valores del RO0 y el RO2, ¿no? Para encontrar el coeficiente de correlación de R2, me dices, estoy usando Sí. del R sub 0 y esos de acá, ¿no? Del R sub 2. Ya. No usan el valor del R1 y el R2 para hallar el R2. O eso siempre tiene que ser con el valor de R sub 0. Con los valores de R sub 0. Sí, tienen que ser con este porque la idea es esta, ¿no? Si tú trabajas con este R sub 1, no es que esté mal, pero si nosotros vamos a hacer la comparación con este R sub 1, es como si solamente habríamos desplazado una celita y estaríamos haciendo la comparación de solamente de un año. Pero la idea es de que cuando yo estoy trabajando el coeficiente de correlación para R sub 2, yo tengo que hacer la comparación de esta serie de datos con la misma serie de datos, o bueno, más claro, de este año, de este valor de caudal, con el valor de caudal de hace 2 años, o sea, en este caso con 20, ¿no ve? Esa es la idea. Ya. Está bien. 28.3, 27.8, entonces, esto, ¿no? Les decía, con la calculadora lo pueden trabajar bien y solo vamos a hacer este ejemplo. 48.5, 27.9.
en este caso 27.9, 29.1 y 25.5. Hubiera que en serio no me da muchos valores. Ahí está. 25.5 y me parece que se me ha ido algún valor, chucha. 25, 27, 48, 40, 27, El 8. 20 se le ha ido a Oxy. El 25.5. No, el del 2013, el 20. El 2013. El del 2013. 2003 a Oxy. Ah, ya. Sí, gracias. Entonces, a ver, voy a venir acá. Me parece que este no nos va a servir. 12.5. Sí, no nos va a servir este de acá, ¿no? Porque yo sé la comparación de, ya que he hecho un rezago de una celdita, entonces solamente tenía que trabajar con esto de acá, ¿no? Entonces 39.7 no me servía. No sé por qué lo anoté. Entonces 5, acá viene 20 y luego viene 27.7. Ah, está, correcto. Más bien no tuve que arreglar todo. Ya. Ahora aquí venía 39.7. Uy, qué flojera. 39.7, 12.5, 20, luego viene 27.7, 26.3, luego viene 19, 17, 18.7, 25.8, 30.7, 31.3, 43.6, 46.8, 41.6, 28.3. Si se me va algún valorcito me dicen ya, por favor. 8.3, 27.8, 40.7, 28.5, 27.9, 29.1. Ahí está. Ya, entonces, vean que lo que hice, y voy a remarcar eso, porque algunos tal vez están solamente con una calculadora, disponen de una calculadora, y entrar acá en la calculadora esto, pues, todas las calculadoras pueden, ¿no? Desde la plomita. Entonces, yo he ingresado esta serie de datos con R sub 0 y con R sub 1, y voy a calcular eso, lo que les estaba comentando del coeficiente de correlación para R sub 1. Ahora, si yo quiero calcular para R sub 2, les había dicho que en este caso para R sub 2 lo voy a hacer con un color, por ejemplo, con este. Para calcular este R sub 2, lo que yo tendría que hacer es la comparación, o bueno, en este caso ingresar a la calculadora. Esto de acá, uy, quiero que me salga con este color. Tendría que ingresar esta serie de datos de acá justamente con esta. Y tiene que ser con esta porque si se dan cuenta lo que nosotros estamos haciendo es, por ejemplo, para este valorcito de este caudal, estamos haciendo la comparación con este caudal que es de hace 2 años, ¿no ve? Entonces, por eso es lo que les comentaba, la importancia, qué tan dependen, si hay buena correlación de estos valores con estos valores que están, sería la comparación de hace 2 años. Eso es en teoría. Ya, entonces voy a borrar esto. Lo que yo hice, les comentaba, ingresé estos valorcitos a la calculadora y vamos a calcular con la calculadora este coeficiente de correlación de S1. Entonces le vamos a dar off y si mal no recuerdo nos vamos a opciones, nos venimos a regresión de la calculadora. Ahí está. Entonces este valorcito de R, que es 0.447, es el valorcito de qué tanta dependencia, pues prácticamente sería el coeficiente de correlación que calculamos igual acá en el Excel. Ya, así de simple, también podemos calcular con con la calculadora también. Ya no necesariamente necesitan el Excel. Voy a agarrar aquí otro Paint, mejor ahí no me voy a confundir. Por si acaso sacamos esa captura. Y esto no me sirve ya probablemente. Entonces miren que me salió 0.447, vuelvo a mostrar 0.447, también que podemos calcular con la calculadora, pero un poquito más moroso, ¿no? Ahora voy a calcular, finalizando de una vez, para R sub 3 lo mismo. Ahora, si es para el coeficiente de correlación sub 3, simplemente hago el rezago de 3 celditas, voy a pintar ahí, y agarro nuevamente esto, y lo voy a pegar acá. Esto había comentado que no me sirve. No me sirve esto y simplemente acá voy a poner coeficiente de rezago. Coeficiente de correlación y voy a agarrar ahora esto como matriz 1. Voy a darle una coma y voy a agarrar esto de acá. ¿Están viendo? Hasta acá.
Listo, y nada más, y le voy a dar, ahí está, y ahí me da de 0.0338, que sería casi el 3%, ¿no? En porcentaje. Lo mismo, con la misma idea para R4, lo mismo, en este caso tengo que hacer un rezago 4, un desfase de 4 celditas, lo voy a hacer con otro color, ahí está, por ejemplo, ese. Mejor agarro esto, ¿no? Que sería lo mismo, o agarrar esto, es lo mismo. Pego ahí, voy a borrar esto. Lo mismo, ¿no? Hago igual, coeficiente de rezago, no, bueno, coeficiente de correlación. Agarro esto de acá, le voy a dar una coma, voy a trabajar justamente con esto. ¿Ya? Entonces, de esa forma, cierro, ahí está. R sub 4. Podríamos hacer para el coeficiente de correlación 5, 6, 7, 8. Una pregunta frecuente que saben hacer es de que, y me lo han comentado bastante, es de que hasta qué coeficiente de correlación puedo hacer. Esto depende de la información, porque si nosotros tenemos mucha información, no está de más calcular un coeficiente de correlación hasta el R5, R6, R7, R8. Lo que pasa es lo siguiente, miren, si se dan cuenta, cada vez vamos desechando información, se dan cuenta, miren que acá estábamos con una data de 20 años, creo que era, ¿no? Aproximadamente, y acá estamos ya con una data de aproximadamente de 16 años. Entonces, vean que cada vez para más, por ejemplo, para R5, haciendo un poquito de énfasis acá, vamos a hacer un desfase de aproximadamente 5 años y estamos perdiendo cada vez más información. Lo que pasa es lo siguiente, les comentaba, resulta que tenemos poca información y hacemos más coeficiente de correlación, va a llegar al punto, por ejemplo, de que para un RN, no sé, para un RN hagamos un cierto rezago de un desplazamiento de estas 14 celdas, ¿no? Aproximadamente, me parece. De estas 18 celdas, me parece. Ya. El detalle está en que, por ejemplo, ¿no? Agarro la misma idea, agarramos y pegamos acá. Y si yo hago acá ahora la comparación de estos dos valores, bueno, porque serían solamente dos valores, con estos de acá, obviamente me va a dar el 100% y estaría indicando que hay una buena correlación de estos valores. Entonces, eso no es del todo cierto porque hemos ido desechando bastante información. Entonces, no sé si vale el término decir manejarlo en teoría o como una recomendación, pues eso de hacer más valores de coeficiente de correlación está en función a la información que tengas. Por ejemplo, para esta serie de datos de 20 años, pues resulta conveniente, por ejemplo, trabajar hasta 4. Si trabajamos para más, ya no es tan conveniente, estamos echando mucha información a tal punto que si llegamos a este rezago, pues obviamente acá nos va a dar que hay una buena correlación y vamos a hacer malas conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, eso por una parte, eso me parece muy importante comentar. En este caso también yo solamente estoy haciendo hasta el 4 porque mira que aquí te dice calcular y graficar la función de autocorrelación para K hasta 4 valores. Entonces, acá hace referencia a eso y ustedes deben saber mejor que mí. Yo recuerdo esto un poco y creo que es así, si no me corrigen por favor. Recuerdo que este coeficiente de correlación lo manejaba el ingeniero de esta manera, nuestro profesor lo manejaba así, ¿no? Lo manejaba como R con esa simbología, o creo que también lo manejaba con R. Creo que también lo manejaba con R sub K. Entonces, sí, así de simple. En este caso, para K igual a 0, o también teníamos para R, para K igual a 1, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Manejar RK igual a 0 o directamente R sub 0, ¿no? Eso es lo mismo, podríamos manejar de esa forma. Entonces, acá en este caso, nos ha dicho que solamente calculemos para un rezago 4. Entonces, solamente tenemos que calcular hasta acá, ¿no? Entonces, voy a bajarle un poquito esto acá. Y, por ejemplo, ya está. Vamos a ver qué es lo que ahora nos falta. Ya teniendo estos rezagos, pues ya podemos calcular nuestra función de autocorrelación. Prácticamente ya está. Con esto ya cerraríamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos falta? Para dibujar esta función de autocorrelación, pues simplemente nos falta, para esta función de
de autocorrelación, las franjas de confianza. Estas franjas de confianza, si mal no recuerdo, es 1,96 raíz de n. Es algo que necesitamos también calcularlo. Es una ecuación empírica, el cual es, como les decía, allá. ¿Con qué? No sé si lo manejaban con y no recuerdo eso, pero bueno, es 1,96 raíz de n. Estas son las franjas de confianza. Y noten de que acá tenemos una raíz, entonces podríamos tener o manejarlo mucho mejor esto. Más o menos, por ejemplo, la raíz de n. Bueno, entonces vamos a tener valor positivo y negativo. Esta franja de confianza solamente van a ser como dos líneas, dos franjitas, donde si los valorcitos del coeficiente de correlación se pasan de estas franjitas, pues simplemente nos va a ayudar a inferir conclusiones, que se les voy a explicar mucho mejor cuando ya estemos dibujando nuestra franja de confianza y nuestra función de autocorrelación propiamente. Ya, entonces, a ver, calculamos nuestra franja de confianza. Este valorcito de n, van a disculpar que sea muy desordenado, lo voy a anotar por acá, simplemente es el número de datos. Entonces voy a poner ahí número de datos. Ya está, entonces en este caso de enumerar mucho mejor. 1, 2, y habíamos dicho que creo que son exactamente 20 años. Sí, son 20, ¿no? Son 20. Entonces acá voy a poner franja de confianza. Vamos a poner acá, por ejemplo, habíamos dicho que es igual a 1,96. ¿Es 1,96? ¿Alguien me confirma? En la reunión. Ya, es 1,96, ¿no? Sí, ya, listo. Entonces, a ver, terminaremos ya 10, 11:30 aproximadamente. 1,96 raíz de n, en este caso tenemos 20, ¿no? 20 valores, 20 datos. Entonces, listo, ahí está. Ese es entonces nuestro valor de franja de confianza. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratarlo de hacer como una línea, y eso en Excel simplemente nos convendría arrastrarlo ahí. Acá lo pondremos en negativo, el mismo valor. A ver cómo sería esto. Esta, voy a poner acá, pero en negativo, porque habíamos dicho que viene más menos, ahí está negativo, más y menos, y esto lo voy a arrastrar acá. Ahí está. Entonces solamente lo estoy repitiendo acá para que nos muestre como una franjita ya en Excel, para hacerlo más rápido. Entonces acá ahora lo que necesitamos son nuestras franjas de nuestros valores de coeficiente de correlación. Tenemos un R sub 0, un R sub 1, un R sub 2, un R sub 3, hasta un R sub 4 habíamos calculado. So, R sub 0, en teoría hemos dicho que es 1 porque es hacer un rezago 0, o sea, no desplazar ninguna celda y hacer la comparación de esta serie de datos con esta misma, pues obviamente, en teoría habíamos dado, ¿verdad? Ahora en acá, sin embargo, pues simplemente esto llega a ser esto, habíamos dicho que es nuestro coeficiente de correlación sub 1, y acá este es para nuestro coeficiente de correlación sub 2, acá esto es para nuestro coeficiente de correlación sub 3, si me lo recuerdo. Por último, este sería el 4. Ya está. Ahora a ver, la verdad nunca lo había hecho esto en Excel, pero no creo que sea tan difícil. Vamos a ver. Igual nos vamos por insertar. Me parece que podríamos usar, a ver. Ya podríamos usar, por ejemplo, esto. También. Sí, pues sí, es una línea, ¿no? Le vamos a dar en seleccionar datos, agregar. Por ejemplo, esto podríamos decir que es una franja de confianza. Franja de confianza. La verdad, hace tiempo que no había hecho esto. En X tendríamos esto de acá. Y en Y podríamos tener, por ejemplo... A ver, ¿cómo podríamos hacer esto, chicos? A ver, ¿alguien me ayudó? No hace tiempo que yo no había generado esto en Excel. Tendríamos que tener como... Sí, como Y tendría que ser esto. Tendríamos que tener como X los coeficientes de correlación. No necesariamente. Parece que acá podríamos ir como en... A ver. Siempre le había hecho esto de forma manual. A ver. Podemos dar...
A ver, si agarro esto, Trial Le voy a- version. le doy a insertar, Trial version. voy a dar en acá. No, 0, 0, 0. ¿Y quién es el que está en su audio? Tampoco lo puedo silenciar. Trial version. Miguel, estás con el audio. Estás con el audio encendido, Miguel. Trial Miguel Ángel, version. estás con el audio encendido. Ya, a ver, chicos, ¿alguien me puede ayudar? Me echo una mano. Hace tiempo que no le había hecho esto con Excel. A ver, en el eje son nuestras franjitas. O no sé si... Dime. Podríamos en X poner los valores de R0, por ejemplo, vale 1. ¿Verdad? En X ponemos los valores de 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y como Y, podríamos poner la franja de confianza. Solo sería hasta 4, ¿no? Porque teníamos 4. Ya. No sé si te estoy entendiendo. Me dices que podríamos hacer. A mí se me vino esta idea y algo así te entendí. Creo que sí lo recordé. En X podríamos poner, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no ve? Ahora, a ver, espera. 0, 1, 2, 3, 4. Solo hasta 4, como tenemos 4 row. Y por ejemplo, en Y podríamos poner esto para que nos quede como una línea. Tendría que salir, esa una línea, por ejemplo. Así, ¿no ve? Tendríamos que hacerlo así, por ejemplo. Sí, Oxy. Ya, a ver, van a seguir guiando, ¿no? Yo la verdad esto lo he hecho lo he hecho a mano, todas las oportunidades lo he hecho a mano y justo el anterior semestre. Y también le voy a enseñar a mano, la verdad, de esto, todo así a paso. Creo que esto los otros dos auxiliares lo trabajaron también. Ya, a ver, aquí me parece que estoy teniendo problemas. No, pues, chucho, aquí es esto el valor en X y acá tendríamos el valor en Y. Ahí está. Perfecto. Aceptar. Oh, ya. No, van a disculpar, chicos. No, la verdad no lo había trabajado en Excel, pero sí, miren que lo podríamos trabajar de esta manera. A ver, recapitulando, vengo acá a modificar. Me he puesto valores de 0, 1, 2, 3, 4, manejarlo como una escala así, ¿no? De 0, 1, 2, 3, 4. Y valores en Y, la franja de confianza que les había dicho que vamos a tener en valor positivo y negativo. Ahí está nuestra franja de confianza. Ahora lo que podríamos hacer es simplemente para R sub 0, o sí, ¿verdad? Es así, exactamente es así. Qué bacana. Ya, miren que para R sub 0, obviamente vamos a tener el valor de 1, que eso tendría que estar acá, a ver, más fácil, ¿no? Eso sería nuestros valores en X y estos serían nuestros valores en Y. Sí, no, van a disculpar, chicos, como les dije, no lo había generado, no lo había trabajado esto en Excel yo, la verdad, hace tiempo. Ya, miren, volvemos a seleccionar esto. Miren que selecciono otra vez y nos venimos, bueno, le damos a 2 clics, si mal no recuerdo, ahí está. Y nos venimos a seleccionar datos, le vamos a dar en agregar. Y ahora le vamos a poner acá los coeficientes de correlación R, por ejemplo. Entonces en X, por ejemplo, podría ser en este caso 0, 1, 2, 3, 4. Y en Y tendría que ser para R sub 0, 1. Entonces voy a poner acá 1 para 1, 2, 3, 4. Bueno, sería eso, ¿no? Los valores en Y. Oh, ahí está. Eso es. Solamente que esto está muy largo. Me parece mejor que... Sería bueno mejor borrarlo nomás esto. Perdón. Lo vamos a borrar y ahí está. Pero igual se va a salir como que... me parece que esto lo podemos arreglar acá. Le podemos hacer un detallito más. No me recuerdo acá, lo arreglaba. Tamaño, creo que era en tamaño. Ajusta el alto al ancho al 50%, a ver. No, entonces creo que es más, 150, a ver. No solamente lo hemos hecho más ancho. A ver, creo que tengo que borrar. Yo creo que mejor borrar. Bueno, en teoría esta ya es nuestra función de autocorrelación. Solamente quiero borrar esto, no sé si... Ok,
Creo que estaría mejor modificarlo acá nada más. A ver, nos vamos a venir acá a seleccionar datos. Voy a modificar siempre. No se ve tan bueno. Le voy a borrar esto. Oh, caramba. A ver. Estoy tampoco no sirvo. No sé si borrando esto se arregla. A ver. Ahí está. Mucho mejor, chicos. Van a disculpar, ahí está. Ahora sí está como debería ser. Está un poquito más decente la funcioncita de autocorrelación. Listo, chicos, la función de autocorrelación. No sé si tal vez tienen alguna duda. Esta es la función de autocorrelación. Esas serían las dos partecitas que pueden hacer con la calculadora. Esta sería la primera partecita. Le voy a sacar pantallazo y en vez de dibujarlo así como ven, les voy a pasar esto como apuntecitos, ¿no? Al grupo de WhatsApp. También nos está ayudando a grabar un compañero, entonces apenas termine me lo pasa y si lo puedo subir hoy lo subo y lo van trabajando con calma. A ver, en cuanto a las conclusiones, les comentaba yo de que estas son las franjas de confianza. Miren que agarro esta y simplemente está graficado. Tuvimos que darnos valorcitos de 0, 1, 2, 3, 4. Ya me acordé. Acá en el eje horizontal son los valores de K. Ya me acordé, perdón, son los valores de K. Por eso es que decía que viene en la X. En el eje horizontal son los valores de K. Son para los rezagos 0, para los rezagos 1, para los rezagos 2, para los rezagos 3 y para los rezagos 4. Uy, perdón. Mil disculpas, chicos. En serio. Ya, son los valores de K en el eje X. Entonces acá es para R sub K igual a 0, para R sub K igual a 1, para R sub K igual a 2, para R sub K igual a 3. Entonces, en el eje horizontal tenemos para 0, 1, 2, 3, 4. Estos son los rezagos. En su práctica les he comentado que... ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Para acá hasta el valor de 4 todavía. Uy, ¿ves? No sé por qué no me acordé. Perdón, chicos, no... bueno, disculpa que no se revise algo un poco. Ya, esos son los valores de rezago, chicos. Son para los valores de rezago K, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, para un rezago de R sub K igual a 0, subíndice 0, ahí está, tenemos igual a 1. O sea, para K igual a 0 tenemos 1, y les había dicho eso, ¿no? En teoría es 1. Para R sub K, subíndice, para los rezago 1, y tenemos ahí nuestro valorcito. Y así para 2, 3, 4. Y esto les había dicho que simplemente, vamos a borrar esto. Cerrarle mucho mejor. Bueno, no cerrarlo. Les he dicho que estas son las franjitas y aquí están nuestras franjas. Lo voy a traer un poquito más acá. Aquí están nuestras franjas. Selecciono eso. Ay, perdón. Selecciono este de color azul y simplemente está graficado el de color azul con el rezago, ¿no? Y esta es la franja de confianza que se les había puesto esta fórmula, ¿no? Simplemente. Y también ponemos ahí el negativo, nada más. Y ya está. Esta es nuestra función de autocorrelación. Ya, ahora lo importante para cerrar, ¿cómo interpretamos esta función de autocorrelación? De la siguiente manera, ¿ya? Les había comentado de que a partir de que nosotros tenemos esta función de autocorrelación, nos va a ayudar a ver si nuestra serie de datos es dependiente o independiente. ¿Cómo hacemos eso? Miren que si un puntito, un coeficiente de correlación sale, en teoría, si sale de la franja de confianza, podemos decir que nuestra serie de datos, perdón, es dependiente idénticamente distribuido. Pero si para los coeficientes de correlación a partir del rezago 1 todos quedan dentro de la franja de confianza, pues realmente nuestra serie de datos es independiente. Pero sabemos que este subíndice 1, así sea independiente, siempre va a tener, en teoría, salir fuera de la franja de confianza. Pero, por eso les decía, para poder definir, tenemos que trabajar a partir del coeficiente de correlación de rezago 1, 2, 3 y 4. Entonces, noten que acá el rezago 2, 3 y 4, pues están dentro de la franja de confianza. Entonces, podríamos decir que es independiente. Pero noten acá que pareciera que está dentro. Bueno, no, en realidad está fuera. Y realmente acá creo que sí vamos a tener que hacer ampliarlo un poco. Van a disculpar, realmente vamos a tener que ampliar.
Nos vamos a venir acá al tamañito. Acá lo había visto el tamaño, creo que acá se puede ampliar, 150. Un poco más tal vez. Uy, tampoco no nos ayuda mucho a apreciar. 200. 200. Ya, bueno, algo creo que sí nos va a ayudar. Entonces, nótense que acá, lo voy a acercar mucho más. Noten que acá el puntito plomo está por encima de la franja de confianza. Parece superponerse, pero está por encima. Y noten que acá realmente sí está por encima, porque noten que tenemos de 0,447, o sea, el 44%, y esto es el 43% en teoría, ¿no? Y esto es el 44%, aproximadamente el 45%, ¿no? Tenemos 0,447 y aquí tenemos 0,438. Entonces, realmente esto está por encima de la franja de confianza. Entonces, noten que para el primer valor sí se sale de la franja de confianza, entonces realmente ahora podemos llegar a la conclusión de que nuestra serie de datos pues es del tipo DID, que es dependiente idénticamente distribuido. Esta es la importancia de esta función de autocorrelación. Pueden hacerle algunos ajustecitos, ¿no? Se pueden venir para acá, por ejemplo. No, acá creo que era. Acá es, perdón. Título de ejes, título del gráfico, le pueden poner ahí leyenda, línea de tendencia, no, nada que ver. Y ahí le ponen función de autocorrelación, por ejemplo. Ahí está. Esa es su función de autocorrelación. Ya, entonces noten que acá, como les había dicho, bueno, como les había comentado, perdón, si sale de la franja de confianza, entonces es una serie del tipo DID. Si en este caso el punto 2 igual saliera, pues mucho mejor. Podemos decir con mucha más confianza de que realmente se trataba de una serie de datos del tipo dependiente idénticamente distribuido, porque nos dice de que para, para un rezago 2 que se haya salido de la franja de confianza hay una buena dependencia, que hay una gran dependencia de la serie de datos de cierto caudal con el de hace 2 años, haciendo esa comparación, ¿ya? Eso, chicos, esto es de la función de autocorrelación, es muy importante. Voy a sacar un pantallazo, lo voy a poner en nuestros apuntecitos y se los voy a pasar por WhatsApp. A ver, cerrando con lo siguiente y mostrándoles realmente la importancia, y eso es lo bueno, ¿no? De cuando estamos acá en nuestra auxiliatura. Hay un examen muy interesante y creo que es el único que una vez vi, pero puede que esta vez les pueda tocar a ustedes ese tipo de examen, el cual nos daba una serie de datos. Vamos a poner acá, y no se olviden de eso. Nos daban ahí igual años, por ejemplo, nos daban años y también nos daban caudal en metros cúbicos segundo. ¿Ya? Y nos daban ahí los años, ¿no? Nos decían 20, 30, 40, no, pilas. Nos daban 1998, 1999, 2000, 2000 y ahí, ¿no? Hasta el 2020, por ejemplo. Los caudales lo mismo. Imaginemos que acá nos da 30, 31, 30, 30.5, no sé. Y acá nos daba, no sé, 40, por ejemplo. Ya, y nada más. Y nos decía a partir de esta información, pues simplemente haga la generación de los valores sintéticos. La generación de valores sintéticos, que no se preocupen, vamos a hacer esto la siguiente clase. Pero nos pedían esto, haga la generación de valores sintéticos. Lo que primero yo hice, vi la información y tontamente vi la información y empecé a trabajar con los modelitos que el modelo, bueno, en este caso nos decía con el modelo ARE1, que no se preocupen, lo vamos a ver con calma. Me agarré las fórmulas, me prendí, me puse pilas, empecé a correr con los datos. Pude terminar, es larguito, pero pude terminar. Hice la generación de los valores sintéticos y dije, uy, tengo que tener la máxima nota, y no fue así. Creo que, no sé si me puso por lo menos el 50%. Y no me percaté que esta serie de datos, pues para hacer la generación de valores sintéticos, usar un método estocástico, pues debe cumplir de que tiene que ser una serie de datos dependiente, pero yo me arranqué, me puse pilas y no verifiqué eso y se fue al tacho, ¿no? Todos los cálculos. Entonces, a ver, tal vez para retroalimentar, voy a preguntar tal vez a alguien.
Por ejemplo, podría preguntar a Grover Lunasco, ya que está con el micrófono prendido. ¿Qué debe cumplir Grover Lunasco para que podamos aplicar los métodos estocásticos, hacer la generación, que vamos a hablar después de eso, pero para aplicar los métodos estocásticos, ¿qué debe cumplir con nuestra serie de datos, Grover? Grover Lunasco, ¿estás ahí? Que sean de ID. Eso, chicos, no se olviden, no se olviden, y lo mismo si lo hace con un método probabilístico, ¿no? O sea, tengan cuidado con eso, ¿ya? Entonces, hay algo que me gustaría comentar muy bien, que me gustaría comentarles igual mucho, y con eso cerramos, y con eso espero que esté mucho más claro, pero hasta aquí tienen alguna pregunta de la práctica para que les pueda repetir, tal vez, chicos. Les decía, esto me parece muy importante y con esto les va a ayudar realmente a comprender mucho mejor. Lo tengo apuntado y está bien feo, pero lo voy a apuntar acá para que ustedes lo puedan, hay varios puntos que faltan. A ver, voy a leer un comentario, ya, que están de ahí. Hay varios puntos que faltan de la práctica, sí, sí, Miguel, son varios puntos, pero solamente tenemos hasta mañana, creo, ¿no? Los pasos 1 y 2 se pueden hacer hasta antes del sábado. Es que en este momento no pueden trabajar conmigo el 3, el 4, el 5, porque no pasaron todavía eso con el ingeniero. Y solamente por eso tenemos que trabajar el 1 y el 2. Y solamente cito era el 1 y el 2. Miguel, ¿está claro, Miguel? Ya para cerrar. Está claro, ¿no, Miguel? Por eso no estamos trabajando en este momento en los otros puntitos. Por mí podríamos hacerlo, pero listo. Ya, vamos a cerrar con esto y espero que esto les ayude mucho. A mí me ayudó bastante a entender esto de los métodos estocásticos porque la verdad no hay mucha, bueno, por lo menos yo no he encontrado mucha literatura para métodos estocásticos. En el Wendor Chereke sí está, chicos, pueden revisarlo. En la descripción también está, pero no hay mucha. En el del Wendor, y aquí está, pero en el del Wendor Chereke también está un poquito de información. Pero igual van a ver que apenas empiezan a leer métodos estocásticos, el mismo autor dice que debido a la, más que complejidad, a lo amplio que es el tema, también en el mismo libro no trabaja todo, simplemente toca temas puntuales. Aquí está, ¿no? Medición de los procesos estocásticos, página 184, pero solamente trabaja, como les digo, cosas puntuales. Ya, entonces vamos a cerrar con esto y con esto espero que les quede más claro y les pueda gustar eso, los métodos estocásticos, y va con lo siguiente. Yo lo tengo acá en mi cuadernito en apuntes bien feos, pero se los voy a anotar acá y se los voy a pasar también los apuntecitos para que repasen, porque no se olviden que la materia es complicada, por eso es muy teórica, por eso algunos compañeros un poco como que se cuerren en ese aspecto, ¿ya? Pero después es bien simple, los cálculos son bien básicos, como les había mostrado, ¿no? Ya, esto de acá me parece muy importante. Lo he apuntado y se los voy a compartir. Me pareció muy, muy importante esto. A ver, ¿qué más me estoy olvidando? Ya, esto se los voy a compartir. Lo voy a copiar y a ver si sacamos algunas conclusiones con ustedes. Entonces, déjenme un poquito visualizarlo bien. Entonces, creo que lo tengo acá. A ver, un momentito y con eso cerramos. En realidad ya es tema teórico. Los dos puntitos ya lo trabajamos, los que tal vez se quieren retirar. Modelar estocásticamente. Vamos a poner mayúscula, modelar estocásticamente. Son los valores de R sub 0 para un rezago R sub 0, R sub 1, R sub 2, R sub 3 hasta R sub 4, por ejemplo. Y así hasta los demás, ¿no? Etcétera. Entonces, lo ponemos ahí. Entonces, yo en base a que estuve repasando un poco y también a lo que preguntó el ingeniero, trata
de lo siguiente. Entonces, para modelar estocásticamente, voy a poner mejor en mi luz minúscula, se ve muy feo. Para modelar estocásticamente, se requiere de una cuenca grande con ríos grandes. ¿Ya? Para modelar estocásticamente se requiere de una cuenca grande con ríos grandes. Y eso significa que al tener ríos grandes, para no ser tan redundante, voy a tratar de resumir eso. Significa que al tener ríos grandes, significa que yo tengo reservorios grandes. A ver, una comparación con qué podríamos hacer eso, por ejemplo. Algo se me va a ocurrir, a ver, con alguna cuenca, con qué cuenca podemos hacer, pero está claro, ¿no? A ver, ¿qué cuenca se me viene acá? Ríos grandes. Ya, pero eso, ¿no? Si tenemos ríos grandes, significa que tenemos reservorios grandes, eso es obvio, pero a ver qué cuenca se me viene a la mente. Ya, a ver, ahora se me va a venir. Y al tener reservorios grandes, podemos decir también que la cuenca tiene más memoria. O en otras palabras, que tiene, o eso es muy importante, que tiene un gran aporte subterráneo. Un gran aporte subterráneo debajo del subsuelo. Ok, a ver qué cuenca se me viene en mente. Eso, pero es muy importante, chicos. Parece obvio, ¿no? Entonces, viendo que tenemos grandes ríos, tenemos grandes reservorios, en pocas palabras, al tener grandes reservorios, tenemos gran aporte subterráneo debajo del subsuelo. Y aquí se hace una buena comparación y espero que el ingeniero igual comente al respecto, porque con esto queda más claro esto de los métodos estocásticos. Y va con lo siguiente, sin embargo, si nosotros tenemos, por ejemplo, una cuenca como el del río Rocha, por ejemplo, pues obviamente tiene poca memoria. ¿Por qué tiene poca memoria? Porque tiene poco caudal, tiene poca velocidad y eso podemos explicar acá. Tiene poca memoria, por ejemplo, debajo del puente Calacala, comentaba el ingeniero, si mal lo recuerdo, debajo del puente Calacala, en el subsuelo del agua. En el subsuelo del agua, por ejemplo, escurre con una velocidad. Vamos a tratar de esquematizar esto con unos dibujitos igual. Creo que con eso vamos a poder entender mucho mejor. Centímetros día, comentaba el ingeniero. Centímetros día. Y eso quiere decir que se mueve lento. Tiene pocos ríos, tiene poco caudal. Entonces los aportes de los acuíferos son lentos. Entonces podríamos decir si tiene poco río, poco caudal, poco aporte de acuíferos, entonces tiene poca memoria. O también, bueno, seamos redundantes, tiene pequeño reservorio por ahí el río Rocha. Tiene pocos aportes de agua subterránea. Podríamos decir en teoría, sí podríamos decir eso, tiene poca memoria. Entonces, ¿esto qué implica? Ahora, acá me parece importante comentar esto. Si tiene pocos ríos, poco reservorio, poca memoria, el coeficiente de correlación, y ahí es donde se infiere, ¿no? El coeficiente de correlación, vamos a poner acá, pues va tendiendo a disminuir o va tendiendo a ser menor o a disminuir. Y si va a ser menor, habíamos dicho que va a tener poca dependencia. Y en resumen podríamos decir, teniendo ahora esto acá definido, cuando tiene gran memoria, poca memoria, acá está mal, ¿no? También que con la cuenca, ahí está. Podríamos decir, por ejemplo, en resumen, que en cuanto la cuenca, es más obvio, ¿no? En cuanto la cuenca sea más grande, podríamos decir que tiene más memoria. Implica que tiene más memoria. Y que tenga más memoria implica que tenga más reservorio, ríos más grandes, reservorio más grande. Y en cuanto a
Y de forma inversa, si la cuenca es pequeña, como el río Rocha, una cuenca grande ahora no se me viene, de una cuenca pequeña, por ejemplo, la cuenca pequeña, Mishikuni, obvio, Mishikuni no está nada mal. De una cuenca pequeña, por ejemplo, en una cuenca pequeña, de una cuenca pequeña implica que tenga menos memoria, ríos pequeños, no está mal, reservorio pequeño. Podríamos ir acá, coeficientes de correlación, R sub 0 más grande. A los coeficientes de correlación, R sub 0, 1, 2, uy, no me sale como, ya. Los coeficientes de correlación tienden a ser menor. Ya. Esa es la teoría que me parece muy importante, la vamos a dejar en nuestros apuntes. Y voy a sacar ahí un pantallazo para que no se me olvide. Ya que estamos acá nosotros. Esto es muy, muy importante y quiero que lo lleguen a interpretar conmigo de la siguiente manera. Y ahí es donde yo igual me he dado cuenta de esto, de los métodos estocásticos. Obviamente, al tener mucho reservorio, al tener ríos muy grandes, si por ejemplo en este año tenemos un caudal de 25 metros cúbicos segundo y tenemos, al tener reservorio grande, siendo redundante, tenemos un caudal de 25 metros cúbicos segundo, al año lo más probable es que el caudal, al tener un gran aporte subterráneo y demás, obviamente al año vamos a tener un caudal aproximadamente de 25.5, 26 metros cúbicos segundo. Bueno, los valores van a estar aproximadamente en ese rango. Al otro año, al tener gran memoria, al tener un gran reservorio, al tener ríos grandes, una cuenca grande, y al tener un gran aporte subterráneo, también esto de los caudales van a estar variando aproximadamente estamos manejando valores de 25, 26, ¿no? Puede que vaya a bajar entre el 24 y 25 debido a que tenemos gran memoria. Lo mismo al año y así con esa idea. Ahora, cuando tenemos esto de los ríos, a ver, nos quedaremos con esa idea de que tenemos valores de 24, 25, 26 antes de venirnos acá. Entonces tenemos valores de 24, 25, 26 y al año otra vez 26, por ejemplo. Y vengamos a analizar nuestros valorcitos de acá. Si se dan cuenta, si cuando nosotros llegamos a desplazar esto con esto, creo que acá no nos va a ayudar mucho con el ejemplo, pero simplemente, si creo que en acá, lo borré, perdón, habíamos hecho un ejemplito muy interesante, donde por ejemplo habíamos dicho que si tenemos un valor de 1 acá, otro valor de 1 acá, y espero que eso esté claro, chicos, eso me parece muy interesante entender. Cuando teníamos los valores casi idénticamente iguales, teníamos buena correlación y este valorcito de R, que para nosotros era nuestro coeficiente de correlación, aproximadamente a 1 o en porcentaje 100%. Había buena correlación. Lo mismo viene con ese ejemplo que les digo. Si tenemos valores acá de 24 este año, 25, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos acá, no? Si tenemos pizarra, ¿por qué no lo hacemos acá? Si tenemos caudales acá, por ejemplo, el 2003, asumiendo que tenemos en años, por ejemplo, acá, el 2003, el 2004, el 2005, tenemos una cuenca grande, y al decir que tenemos una cuenca grande, se maneja esos términos, chicos, de que tiene una gran memoria. Al tener ríos grandes, gran reservorio, se los dice que tiene gran memoria porque tiene también grandes aportes subterráneos. Y eso de aportes subterráneos no creo que sea muy difícil de entender, ¿no? Solamente es agua que viene de aporte del subsuelo simplemente. Cuenca grande. Entonces les decía yo, por ejemplo, acá tener 24, 25, por ejemplo, y acá 25.5. Entonces, si yo lo desplazo para E sub 0 con este pequeño ejemplito solamente, entonces yo lo desplazo acá 24, acá 25, bueno, y acá vendría 25.5. Lo hemos desplazado o hemos hecho un rezago de una celita. Son valores aproximadamente iguales. Entonces, viniéndonos con esta idea, vamos a tener una gran correlación de los valores y vamos a ver que, evidentemente, como les había comentado,
vamos a tener una serie de datos dependiente idénticamente distribuida. Entonces, cuando nosotros tenemos este comportamiento de cuencas grandes, como la cuenca de Miskuni, y tenemos ríos grandes y la cuenca tiene gran memoria, normalmente la serie de datos es del tipo dependiente, podemos usar métodos estocásticos. Por eso es que esto de saber que es dependiente es importante, y vamos a poder encontrar esto en cuencas grandes, ¿no? Siendo muy redundante. Por eso es que el ingeniero comentaba que él hace la generación de valores sintéticos, no sé en qué cuencas, que realmente tienen que tener gran memoria, y al presentar de que su serie de datos es dependiente, entonces puede usar esos modelos que vamos a trabajar. Y la verdad voy a volver a repetir un poquito esto, no así como ahora siendo bien detalloso. Al ser dependiente, al ser una cuenca con gran memoria, ser dependiente, vamos a poder usar esos modelos que nos van a poder ayudar a generar valores sintéticos. ¿Ya? Pero cuando tenemos, por ejemplo, ríos como el río Rocha, tener cuencas pequeñas, que implica que tengamos menos memoria, ríos pequeños, reservorios pequeños, los caudales son variables. Hoy podemos leer, o bueno, un año podemos tener un caudal de interés de 25, y el otro año, no sé, han aumentado más personas, no sé, más industrias, o no sé, podemos analizar muchas cosas, ¿no? Simplemente al año, lo más probable es que el caudal que podamos registrar no sea ya 25, sea sino 30, o no sé, tal vez sea 10 de manera inversa, ¿no? Y obviamente eso va a inferir en el coeficiente de correlación y va a tender a ser menor, va a haber una menor correlación y va a llegar a ser nuestra serie de datos del tipo independiente. Uy, qué aburrido, ¿no? Pero esa es la gran importancia de esto. Ya, y de esa manera, bueno, yo lo entendí mucho mejor esto, porque cuando a mí me dijeron, o cuando yo lo aprendí, no se me hizo problema esto de que, ya, en función de tu correlación, bien, aquí se pasa dependiente, fácil. Si está dentro de la franja de confianza independiente, fácil. Pero poder un poquito relacionar realmente con la cuenca, un poquito ver con cómo aplicar una aplicación o demás, o entenderlo con esto, pues me quedó un poco más claro dónde voy a usar esto, para qué me va a servir. A ver, cerrando con esto. Pero ya, yo creo que queda muy claro, yo creo que realmente los aburrí con esto, pero a ver, cuando tenemos entonces cuando tenemos una cuenca pequeña, los valores son más variables. Ya como les había comentado, por ejemplo, podemos tener un año en el año 2000, ¿qué año habíamos manejado? Bueno, solamente como ejemplo fue, ¿no? Tenemos que tener más serie de datos. 2004, 2005, acá tenemos caudal en metros cúbicos segundo. Y acá, por ejemplo, podíamos haber registrado 25, el año 2004 hubiéramos llegado a tener, no sé, por ejemplo, 35 en el río Rocha. Y en el año 2005, no sé, hubiera tenido 15, tal vez, por una situación cualquiera, 15. Y obviamente eso, cuando nosotros hacemos un rezago 1, por ejemplo, para un cierto rezago, lo maneja así, hacemos un rezago, eso implica solamente desplazar una celda, y ahí tenemos 25, 35, 15. Nosotros simplemente eso implica poner valores de X, poner valores de Y, y los valores van a estar un poco como que por ahí, y el coeficiente de correlación va a tender a ser menor a 1, y va a haber poca correlación, va a ser una serie de datos no correlacionada, y en resumen va a ser del tipo I y D. Y para esto el tratamiento que podemos hacer podemos usar métodos probabilísticos, ¿no? Pero métodos estocásticos no podemos. Bueno, chicos, como han visto, los cálculos son bien simplecitos, no hay donde perderse, pero a mí me interesa que por lo menos un poquito se haya comprendido esto, y también algunas cositas que en teoría les he ido explicando, ¿no? Porque después simplemente, bueno, su práctica es eso, no es complicado, ¿no? Sale en unos 5 minutos, sale mucho. Yo acá me olvidé, van a disculpar nuevamente, esto del rezago, el eje horizontal. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a cerrar con eso. Ya saqué capturitas, le voy a subir en nuestros apuntecitos, lo voy a pasar, repasen eso, repasen teoría, por favor, porque el Inge les va a querer chicotear con eso. Van a ver que los cálculos son básicos, pero
Sí, preséntenle el Excel, no hay problema, pero háganlo biencito. De todos modos, yo les voy a pasar el Excel. Les parece que no habría problema, ¿no? Si les paso el Excel. Sí, les voy a pasar el Excel, de todos modos, porque si ustedes son otros datos, para que les sirva como guía, ¿no? O mejor lo saco un PDF también. Creo que no va a haber problema. Pueden hacerlo con Excel, no hay problema. Ya, chicos, ¿alguna pregunta más? Vamos a cerrar con ustedes. ¿Ha quedado claro o tal vez quieren que les explique alguna parte más antes de cerrar? Ya les deben ver en Excel, pero traten de repasar, ¿no? Cuidado que les metes en el examen y tienen que estar bien pilas igual para que no les vaya mal. Van a disculpar, nos hacemos casi como una clase entera, quería que sean 30 minutos, pero me parece importante explicarles un poco de teoría. Haciendo el ejercicio sí va a ser solamente unos 20 minutos, pero me parece importante comentarles eso de la teoría, es muy importante. ¿Ya? Entonces mañana, ahora nos volvemos a olvidar de métodos estocásticos, mañana continuamos con la ley de Gumbel y papel de probabilidades, y el miércoles volvemos a tocar métodos estocásticos ya, yo creo que completo, ya vamos a cerrar con los modelitos y todo eso. Listo, entonces nos vemos mañana a las... ¿Qué hora nos vemos mañana? A las 10, ¿no? Vamos a las 10. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a cerrar con eso. ¿Estuvo claro, no? O no se llegó a entender. Sí, Auxi, todo claro. Listo, gracias. Bien, entonces nos vemos mañana a las 10, chicos. Ahí está el WhatsApp. Cualquier cosa pueden escribir ahí. Ya, entonces, gracias por su atención. Espero que realmente les haya podido ayudar. Nos vemos mañana a las 10. Buenas tardes, Auxi. Gracias, Auxi. Gracias, Auxi. Hasta luego. Gracias, Auxi. Gracias, Auxi. Listo, chicos. Nos vemos.